Hey, hey, hey. Prepárate para inspiración, historias, risas y mucho más. Bienvenidas al Life Whispers Podcast, hosted by Viviana Soto. Buenas y bienvenida a otro episodio de Life Whispers Podcast. Bienvenida Bianca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, por fin se nos dio. Siento que llevamos tiempo hablando de esto, ¿no? Bueno, imagínate, somos amigas hace más de 10 años. Diantre, verdad. O sea, this was 10 years in the making. 10 years in the making, but the moment is here. Para que tengan una idea, Bianca y yo nos conocimos en un summer program, ¿verdad? Program, And that was like God. 2007. So is it more than 10 years? Wow, 2007, Viviana, cállate. It's 16 years. Ay, no. What? Ay, no. Espérate, que me entra la crisis. Estamos un poco viejas. No, mentira, maduritas y Maduritas. sabrosas. Wise. Exacto, la sabiduría. Bueno, yo estoy super excited de tenerte en el podcast. Again, 16 years in the making, the moment has come. Y estoy súper emocionada de que ustedes conozcan a Bianca también. I've been lucky enough to kind of witness your growth and your evolution through the past years, porque literalmente nos conocimos en high school. Y después nos reencontramos. I think it was a little bit after college, ¿no? Sí, eso fue 2012. 2012. Yo me Sí. acababa de graduar de la universidad y tú estabas en Los Ángeles. En Los Ángeles. Yo estaba en mi primer trabajo como Sí. reportera y nos veíamos los fines de semana y salíamos en Los Ángeles. Sí, la pasábamos bien. We had a good summer. Yep, young working adults. Young working adults, literal. Yep. Pues sí, me acuerdo de esa época que you were beginning, estabas en Univision, ¿verdad? Estaba en Univision, estaba en una estación pequeñita, afiliada a Univision en Palm Springs, donde el crew éramos literalmente 5 personas. Yo era la única reportera y tenía que hacer un reportaje todos los días en el calor del Me desierto. acuerdo. Estaba quemadita en ese calor del desierto, sudando la gota gorda, yo con mi camarita, poniéndola, grabándome yo Sí, porque tú misma. hacías todo. Yo hacía todo. Y editabas también. Todo, Sí. todo. Entonces haciendo mis entrevistas, escribiendo, editando. Entonces el primer trabajo, acostumbrándome a cómo es el workflow y todos los días tenía que tener mi reportaje listo para cuando saliera el noticiero. Y era un estrés. Eso está heavy todos los días. Todos Eso los es días. normal para el Newsworld. Sí, todos los días. O sea, los Wow. reporteros del día, especialmente si te toca hacer todo. Tú tienes que, vas a la reunión de la mañana, deciden qué reportaje vas a hacer ese día, sales con tu camarita, tienes que hacer todas las llamadas, convencer a la gente que te hablen en la próxima hora. What? Tener todas tus entrevistas y necesitas los diferentes ángulos de reportaje, entrevistar a 2, 3, 4 personas, regresar, escribirlo, editar todo y a veces presentarlo en cámara para cuando llegue el noticiero, todo en un día. Wow. I mean, I guess it's a good job to get started, como que, o sea, porque, si es así siempre en la industria, pues you're just used to a fast pace. Right. Pero si no, como que starting off, it's a good Yeah. way to like dip your Sí. toes. Honestamente, o sea, yo hablo de cómo no creo que es sostenible para hacer buen periodismo a largo plazo. Estoy de acuerdo. Pero a la vez me dio esa práctica. El yo tener que escribir un reportaje todos los días me obligó a pensar de esa manera. Exacto. Me obligó a aprender a hacer el trabajo rápido y también identificar las cosas que necesitaba para un buen reportaje porque hice tantos Yeah. que eso te da la experiencia. Es cierto. Me acuerdo que una vez tuviste uno de como de puppies. Y Viviana como que... ¿Esto es lo que tú estás reportando? Literal. Como que, ok. Y tú que sí, yeah, puppy. It sounds know. great. It's going great. Yeah. No, but you've always been really good, como que se notaba. thank you. And you always carried that professionalism. Yo creo que a veces tal vez, no sé cómo se siente en el journalism world, but if you're reporting on something that you're like not super passionate about, maybe the quality gets como compromised. Pero yo siento que you were really good at being like consistently professional, so. I mean, if you look back at those clips, you'll be like, oh, Cringy. very cringy. Pero es todo parte del proceso. O sea, Exacto. sin toda esa experiencia. Y estoy segura que en 10 años voy a ver lo que estoy haciendo ahora y voy a decir, Y va a ser cringy. cringe. Es como lo que nos poníamos en los proms de high school. Y lo que nos ponemos hoy en 10 años va a ser Exacto, lo mismo. sí. Qué cool. ¿Y what drove you to journalism? Como que esto era algo que tú siempre supiste que querías hacer o I don't know, like what's that story? Pues no te podría decir que fue siempre, pero ya para ese programa que tú y yo fuimos de la universidad, que eso fue para mí el verano antes de mi Senior year. senior year. Exacto. Ya para finales del 11, evidentemente, yo
pensaba que periodismo era una opción porque en ese programa de verano yo cogí una clase de periodismo. Okay. Entonces ya yo como que lo tenía en mente. Penn State. En Penn State. Okay. Cogí esa clase de verano como para ver si me gustaba y aprender un poco de cómo Yeah. era la cosa. Entonces ya yo como que tenía esa idea. Yeah. Y ya uno en el 11 pues empieza a solicitar. Ujú. Ya yo tenía en mente, pero o sea, no te puedo decir que es esta historia hermosa de que siempre tenía esta pasión. Era más como que pues la matemática y la ciencia no me interesaba tanto, me gustaba más la historia, la política. Entonces dije pues quizás periodismo. Entonces empecé a coger clasecitas así, clases en high school, programas de verano y solicité a la Universidad de Syracuse, me cogieron y una vez empecé el programa en la universidad me encantó. Dijiste, this is it. Yep. Y tú estabas en Newhouse, ¿verdad? Dentro En de Newhouse. Que es excelente escuela. Sí, en Newhouse es la escuela de comunicaciones de Syracuse que es muy famosa por su programa. Yeah. Entonces, una vez empecé ahí, que empecé a entrenarme como reportera, me encantó. Entonces, Yeah. estaba loca por ya empezar mi trabajo. Eso, that tells you something, como que estaba loca por ser reportera, como que la Sí. idea de ser una reportera local, aunque fuera en una estación, en una ciudad chiquita, me emocionaba. Yeah, the passion was there. Yeah. And that makes the whole difference. So, este trabajo de Palm Springs fue el primer trabajo. El primer trabajo. Wow. Yep. Y o sea, tú estabas en New York and you end up moving across the country, literal. Yep. So, how was those, como esos beginnings? ¿Caíste en tiempo rápido because you were so passionate? ¿O fue como que un questioning, is this it? O... Pues mira, lo que pasa es que yo como que era un poco aventurera, entonces no me asustaba el Yeah. irme lejos y para mí era emocionante, revés, sí. sí. Pero si uno empieza a sentirse sola, porque no conoces a nadie, te estás yendo a una ciudad donde no tienes familia, amistades, yo creo que por eso me ayudó tanto tenerte cerca. Yeah. El yo poder ir los veranos y sentir a alguien de Puerto Rico, nos conocemos, somos Sí. amigas. Y nos veíamos todos los weekends. Todos Ya los era la weekends. rutina. Exacto. Entonces eso ayuda mucho porque muchas reporteras hablan de esto, cuando se tienen que ir a ciudades remotas, en otros lugares que no conocen a nadie, eso se Yeah. siente bien fuerte. Uno es joven, Sí. estás empezando tu primer trabajo a los 20 y pico y puede ser fuerte. Entonces te digo que sí hubo momentos así, pero yo lo que estuve fue un año en Palm Springs, después Yeah. de eso me fui a Sacramento, mi grupo de amigas trabajábamos en las diferentes estaciones, así que como que entendíamos, coordinábamos con los horarios para salir cuando estábamos libres todas y la pasábamos súper bien y estábamos adquiriendo experiencia. Yeah, qué rico. Y tú me habías explicado más o menos cómo funcionaba, que hay como en el mundo del journalism, there's like levels, y tú entonces vas como que creciendo y te vas moviendo de lower markets to bigger markets. ¿Cómo era más o menos cómo funcionaba eso? Pues mira, dependiendo de la audiencia de cada estación en las diferentes ciudades tienen como un ranking. Ok. Entonces, por ejemplo, la que yo estaba, son como 200 mercados, le dicen markets. Son como 200 estaciones, mientras más alto el número, más chiquita la estación. Ok. Si son 200, en la que yo estaba era como que 180 y pico. O sea, Ok. que era bien chiquita, la audiencia era pequeña. ¿Esta es la de Palm Springs o la de Sacramento? La de Palm Springs. Ok. Entonces yo brinqué de ese mercado, Sacramento era mercado 20. Ah, o sea, wow. que fue un brinco grande. Y la idea es que una vez vas adquiriendo experiencia, pues te van contratando en estaciones más grandes. Más grande, exacto. Entonces todo el mundo quiere llegar a Los Ángeles, que es número 2, o Nueva York, que es número 1. Ok, that makes sense. Sí, entonces hay gente que quiere entonces llegar al network, que es nacional. Ahora esas cosas han cambiado. Creo que han Yo creo cambiado. que definitivamente nada más como que the way you consume news in Right, general has right. changed so much. Pero lo que me sorprende es que todavía en las universidades como que se sigue... Enseñando lo tradicional. Sí, entonces eso, no sé, a veces me confunde un poco y a veces cuando voy a hablar con estudiantes les pregunto. Yeah. Porque es que yo entiendo, estamos como en este momento donde nuestra generación no está consumiendo las noticias tradicionales, pero tampoco hay tantas otras opciones. Yeah. Porque tirarse la maroma que yo me tiré no es para todo el mundo. 100%. Es mucha inseguridad y si no tienes esas otras opciones donde la gente pueda hacer periodismo audiovisual de una manera segura, con un salario seguro, pues ¿a dónde va toda esa gente? So ahora mismo hay un cap. O sea, lo que tú haces no es normal. No es normal. Y lo otro es simplemente network y el Y lo otro es bastante tradicional. Entonces, Qué extraño. existe algo en el medio que es estos medios tradicionales, cómo utilizan las redes sociales para comunicar la noticia, Ok. pero eso se hace de una manera un poquito diferente. Entonces, a menos que tú puedas conseguir, no sé, una posición haciendo social media para algún periódico establecido o para una de las... Por ejemplo, el trabajo que yo tuve antes de irme independiente era un trabajo donde sí existíamos online, pero todavía era con la visión de televisión. Ok. O sea, que era como una combinación de un poco lo Yeah. moderno. Así que hay algunos de esos trabajos, Ok. pero no hay tantos. No solo eso, el dinero todavía está en la televisión, a Sí. pesar de que
nuestra generación no lo está consumiendo tanto. That's so interesting. Yeah. Y por ejemplo, un The Skim, where does that category, like eso, aunque ellos no hacen como que reportaje como tal, it's more like Right. como que news summaries, maybe they take it from other outlets, so es como un canal Yeah. diferente. Yeah, y I can't tell you about their business model, pero te puedo Yeah. decir que si tú, por ejemplo, te entrenaste en lo que yo me entrené, que es broadcast journalism, Yeah. tú aprendes cómo hacer un reportaje de video. Yeah. Y en algo como The Skim, a menos que ellos estén haciendo contenido audiovisual ahora, que no sé, pues es un poco diferente. O sea, Sí, no tienes sé. razón, tienes razón. Now that I think about it, porque ellos lo que hacen es recap and como que bring together all the information from the outlets, como que... Pero te puedo decir que para todo el mundo, ahora mismo el video se está convirtiendo en bien importante, Bien porque importante. todas las plataformas están dando prioridad al video. Al video. Entonces, aunque sea lo que sea, si quieren sobrevivir en las redes sociales, digo, siempre habrá quien lo haga de otra manera, pero la mayoría de los brands, de las compañías, sea lo que sea, están pensando cómo nos adaptamos a video, Yeah. porque eso es lo que las plataformas están empujando. Exacto, 100%. Sí, ya las fotos, literalmente tú posteas una foto y tienes un like y es el tuyo porque te lo diste por pena. Es así, es que estas 100%. plataformas se dieron cuenta del éxito de video. Entonces, yo creo que independientemente, esa destreza de saber comunicarte y contar historias a través de video es bien importante. 100%. Entonces, quizás no va a ser de esta manera tradicional. A mí me entrenaron para hacer lo que se llama un package, un reportaje de 1 minuto y medio para televisión. Que es lo que todavía tú ves si tú prendes para ver Noticentro Guapa o Telemundo, tú ves que todos los reporteros salen durante el día, hacen sus reportajes y es un reportaje de 1 minuto y medio, quizás 2 minutos. Eso ya para mí se siente un poquito old school, porque te digo, porque yo pues no me siento a ver las noticias a menos que esté buscando algo específico. Exacto. Very, very interesting. And I think it's interesting tied to your story, porque yo me acuerdo cuando nosotras nos vimos, después tú te moviste a Tampa. Me moví después de Sacramento a Tampa. A Tampa, ¿verdad? Bueno, primero es que en Sacramento estuve primero con Univision, después en una estación en inglés, también en Ok. Sacramento. De ahí me fui, se me acabó el contrato y me fui al garete, estuve 6 meses sin trabajar. Al garete. You Entonces, guys need to do it if you've never done it. Importante. me fui 6 meses a hacer videos en Facebook en ese entonces, a hacer trabajitos por el lado porque los videos de Facebook no me pagaban. Y dije, pues tengo que conseguirme otro trabajo, ni modo. Entonces me fui para Tampa a trabajar con una estación allí. Ok. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Tampa? Año y pico, ni siquiera terminé el contrato, como Yeah. que casi 2 años, pero no. Y me acuerdo porque yo estaba viviendo en Miami and I think we went to dinner at some point y tú me estabas explicando Yeah. those beginning thoughts de como que, y creo que había como un proyecto que estaba surgiendo and you were already like, okay, this is not necessarily what I'm looking for, I want to do this. Cuéntanos un poco because it's interesting. I've had this conversation with more people recently de que, como tú bien dices, en el mundo del periodismo todavía hay un gap bien grande. Esto está pasando en muchas industrias donde nosotros estamos cambiando y Gen Z está cambiando más rápido todavía. We are very passion driven. We don't necessarily fit en un corporate setting o en la estructura que nos han vendido toda la vida, lo que nos han enseñado en la universidad, pero es bien difícil cuando tú estás en ese momento dándote cuenta que you're not. I was talking to a friend recently about this. Ella me dice, I just don't want my corporate job, pero no sé qué quiero. Y ese momento de incertidumbre is really frustrating. So, cuéntame un poquito, when you got into this mentality, como que qué era lo que estabas pensando, what did you want to break away from, y qué eran tus opciones at that moment. Sí, es un momento scary, porque en ese momento, como tú dices, te das cuenta que lo que estás haciendo no es lo que es. Pero buscas ejemplos de lo que es posible y no los encuentras porque es tan nuevo. Entonces yo me pasaba buscando alternativas como que, ok, que hay diferente, existe Vice, por ejemplo, existe para ese tiempo AJ Plus, Yeah. todas estas cosas que yo empiezo a mirar y yo digo, pues a menos que me consiga un trabajo con estas compañías, ¿qué puedo ¿Qué hago? hacer? Y recuerdo tener conversaciones incluso hasta con agentes que querían representarme. Les explico, mira, podemos trabajar, pero necesito que entiendan que yo no quiero seguir con lo tradicional. Me decían, we'll get back to you. Y al final me decían, honestamente, lo que tú quieres no existe. Yeah. Te podemos representar y te buscamos un trabajito eventualmente en una estación de televisión en Nueva York. Y yo, pero es que eso no es lo que yo quiero. Entonces, tenía toda esta gente diciéndome como que lo que tú quieres no existe. Yeah. Acóplate a lo que hay, porque por el momento no tienes otra opción. 100%. Eso ¿Cómo me frustraba. definías exactamente, o sea, cuál era el dream job que no existía? Es que era difícil explicarlo porque, por eso mismo, porque no existía. Yo lo que quería, llegó un momento que me di cuenta que quería algo independiente, quería estar por mi cuenta, pero también es que en la industria, esta idea de ser freelancer
it was looked down upon. Yeah. Es como que si no tienes un trabajo full time con una compañía, you haven't been chosen. And it's almost like, oh, you're freelancing now. Es como como un downgrade. Como, right. Yeah. Y para mí es tan interesante porque eso pues obviamente como que me comí un poco la cabeza y yo decía, pero estaré loca. O es que esa libertad es lo que yo quiero. Yeah. Entonces, poder decirle a la gente con esta confianza como que ya, I'm not working for anyone. Y cómo es posible, es que te digo, eso es ese choque de generaciones. Sí. Entonces, tenía que como que entender que sí, hay gente que va a reaccionar así, pero que esa no es la respuesta divina. O sea, Yeah. uno puede buscar su propio camino. Se me hizo difícil. Entonces, por eso, esos 6 meses que estuve buscando esas alternativas y no necesariamente encontrando, por eso regresé a otro trabajo. Pero entonces yo creo que al seguir observando las redes sociales y cómo se estaban dando las cosas y al ver que por mi cuenta podía crear una audiencia, dije, olvídate, yo creo que yo puedo hacer esto. Y no sé, I'll just figure it out. Yeah. Entonces veía como creadores de contenido independiente, algunos de noticias, otros no, pero veía cómo podían costear sus operaciones. O sea, ya haciendo brand deals o Patreon. Entonces una vez empecé a hacer eso y a recibir ese apoyo directo de la gente y perderle el miedo, porque también es que uno tiene como que ese nerviosismo de pedirle a la gente que te apoye directamente. Yeah. Eso me tomó tiempo. Pero entonces empecé a pensar, la gente paga una suscripción de Netflix, por ejemplo, porque quieren tener acceso a ese tipo de contenido. No va a ser todo el mundo. Yo quiero siempre ofrecer mi contenido gratuito. Pero va a haber quizás un grupito de gente que sí tiene los recursos para decir, me gusta lo que haces, te quiero apoyar y aquí está mi contribución. Yeah. Sí, es como un category of audience que le llaman como que los superfans. O sea, and at the end of the day, es verdad, o sea, pedir algo siempre incómodo. Pero when you are offering something that someone wants, como que yo empecé en tu Patreon al principio era, because I was like, I want her to do her dream, ¿entiendes? Pero as you put out content, la gente just want more of what you're doing. Yeah. So I have noticed eso, por ejemplo, en podcasting ahora puedes hacer subscriptions and more people are subscribing to the idea of subscribing. Yeah. Pero me encanta at the end, o sea, todo lo que tú estás diciendo que te dio en tu career, por ejemplo, yo siento que we grew up with this idea, these big names, como que yo no sé si te pasó en Syracuse, pero they give you a brochure y te dicen, our alumni are working in NBC and ABC, entonces you buy into you subscribe into that idea of, bueno, es un metric of success. Y a mí me pasaba igual, como que corporate was success. Y toda esta vida andas persiguiendo esto. But I think life is changing so quickly and every industry is changing so quickly. Y uno como individuo, o sea, ahora mismo se le da mucho valor al mental health, al balance, este tema de quiet quitting que people have been talking about so much, la independencia, el freelancing, los side gigs, entrepreneurship, hemos cambiado tanto que this no longer suits, ¿verdad? This is no longer what's aligning to your purpose. Yeah. So me encanta que you found the courage to do it. What were those beginnings like? Yo sé que you ended up coming back. And something that I wrote down y como que I was like, this is a good topic. Tú mencionaste lo de nadie te lo podía dar porque, o sea, everyone's seeing what you want as like weird porque no existe. Y yo creo que en Puerto Rico, yo le llamo aquí el Puerto Rico effect. There's so many people that like think que en Puerto Rico no hay una oportunidad porque no existe. And it's super interesting porque the more I live in Puerto Rico, más me doy cuenta que porque no existe es que hay tanta oportunidad. Como que todo el mundo que se muda de Estados Unidos para acá and they start their idea or their concept, I'm seeing them reach success. Y como que I would love for people to see Puerto Rico more as an opportunity to explore and make things work, que como porque no existe, como que I'm not even gonna try it. Yeah. Porque la gente se va afuera buscando oportunidades. Exacto. Not noticing la oportunidad que hay aquí. So, cuéntame un poquito, you end up moving here, clean slate, literal, blank canvas, Patreon, starting up. Cuéntame esos fears, insecurities, challenges. ¿Cómo fue ese capítulo de tu vida? Pues mira, eso que tú mencionas de no ver las oportunidades me pasó porque yo decía, ok, ¿qué existe en Puerto Rico? Existen los canales tradicionales. En Puerto Rico no es como en otras ciudades de Estados Unidos que la gente se mueve fácilmente, estando años, se van. En Puerto Rico la gente se queda forever. Se quedan. Entonces, las oportunidades no son muchas. Y la gente siempre me preguntaba, oye, ¿regresarías a Puerto Rico? Y yo, pues, es que no hay tantas oportunidades
oportunidades, además no pagan mucho y siempre pensaba que eso no era una opción para mí. Cuando regresé a Puerto Rico, todavía con mi trabajo anterior, que ya estaba pensando en la idea de irme independiente, es que veo la oportunidad de crear algo que no existía. Todavía no entendiendo exactamente cómo lo iba a hacer, pero ya habiendo tenido la experiencia de que podía conseguir una audiencia en las redes sociales por mi cuenta, todavía con el trabajo anterior empecé a hacer esos videitos por el lado. Entonces empiezo a ver que los números están ahí. Y yo digo, si los números están ahí, pues olvídate, los chavos se consiguen. Yo voy poquito a poco. Entonces dejo el trabajo. Te digo que sí tenía miedo, porque te digo, la gente te dice, ¿cómo vas a dejar tu trabajo con NBC? Oh my God, como que estás loca. Y eso pues uno le trabaja y yo como que de verdad estaré cometiendo un error. Pero ya yo llegué a un punto que sentía que no me escuchaban. O sea, yo tenía estas ideas que ya yo había tratado y habían funcionado y estaba loca por intentarlas más allá, por explotarlas, por comunicarme con la gente, por hacer este contenido que me apasionaba. Entonces me sentía restringida y no hay cosa peor que eso. Entonces ya para ese momento yo estaba de que mira, me voy, olvídate, yo hago lo que sea. Te digo que nunca me arrepentí de dejar el trabajo, pero sí tuve momentos bien difíciles porque no es fácil crear un following en las redes sociales que sea sostenible. Una cosa es que tú hagas un video, se te vaya viral. Otra cosa es poder mantener eso mes tras mes, mantener la atención de la gente, el apoyo de la gente y conseguir el dinero, porque en las redes sociales tú puedes tener muchos videos virales y eso no significa dinero. También era como esas inseguridades, yo tenía mucho imposter syndrome. Entonces habían días que yo me sentaba supuestamente a escribir un reportaje y no me salía nada y yo terminaba en la cama llorando, frustrada de que nunca voy a lograr esto. Yo nunca, o sea, no voy a poder, todas estas ideas que tenía no me salen. Entonces tuve que trabajar muchas cosas. O sea, lo que me ha ayudado muchísimo, gracias a ti, que me ayudaste a conseguir una business coach, que me ayudó mucho. Shout out a Inés. Shout out Inés. Que me ayudó a trabajar esa parte de mi mente que was holding me back. Todas esas dudas, o sea, es increíble pensar que tanto es por la mentalidad de una. O sea, yo tenía las destrezas, ya yo llevaba 8 años de reportera, yo podía hacer algo. Entonces es este perfeccionismo que uno piensa que de momento tiene que ser déjate tu trabajo, tiene que ser fireworks y ahora todo lo que salga de ti tiene que ser perfecto y revolucionario. Oh my God. Versus simplemente crear. Hazlo, crea, escribe. And it's so incredible que when you least think about it es lo que más funciona. Sí. Eso es como que no, y que uno aprende de esas experiencias. O sea, este no va a ser el último video que vas a hacer en tu vida, ese es uno de los muchos. Exacto. Lo haces y después vas a verle, mira, eso lo haría mejor, pues ahora es otro y tienes otra oportunidad de mejorar sobre eso que hiciste. 100%. Ese roadblock, como que ese obstáculo mental era tan fuerte que tuve que trabajarlo para entonces poder seguir. O sea, hay una diferencia bien grande en mi mente, como yo me sentaba antes a escribir, que para mí tenía que ser como llegarme esta musa así, like fairies, y que saliera este libreto perfecto, versus nada, vas a escribir, y escribir nunca es fácil. Y vas a hacerlo, y lo vas editando, y haces lo mejor que puedas para este video, y ya, y después haces el próximo. Nos movemos para el próximo. ¿Qué tú crees que fue whether it was Inés que te dijo algo o tú con la información que fuiste recibiendo que te ayudó? What do you think made it? I think it's a combination of things. By the way, no es que estoy curada. Todavía tengo muchos días. Todavía tengo muchos días. También es interesante porque es la conversación que yo tenía con Inés, que le decía, Inés, yo conozco estas cosas, yo sé los conceptos, es cuestión de creérmelos. Exacto. Entonces era así, era poco a poco, como que, ok, ¿cuál es el plan para esta semana, para este mes, poco a poco? Porque entonces tienes estas ideas grandiosas y son bien intimidantes. ¿Cómo vas a lograr a ese end goal a menos que you break it down y you put one foot in front of the other? Entonces para mí eran muchas cosas, se me hacía difícil priorizar, saber qué hacer hoy para lo que quiero lograr mañana o de aquí a un mes. Entonces fueron todas esas cositas y entonces te digo, todo el contenido que he consumido a través de años, los podcasts, los libros, hablar con Inés, planificar, cosa por cosa. Y entonces también viene con la experiencia y con el tiempo. Uno irse relajando en esa confianza de que you've done it before, you could do it again, and it's gonna be okay. It's true, once you have like the evidence that things worked, eso es gasolina. Como que yo creo que lo difícil es, it's like self-love, ¿verdad? Como que you do all this work y you don't see any benefits, you don't see any results. Social media, all of this, es como que tú le metes tanto esfuerzo, it doesn't work. All you need is for it to work once. I think once it works, tú como que, okay, maybe your confidence isn't
como tú dices, ya suelto el problema, resuelto el problema, pero definitivamente es como gasolina and then things just start like building onto each other. Y uno tiene que estar dispuesta a hacer trabajo que hasta que te avergüence eventualmente. O sea, yo siempre digo, o sea, cuando yo empecé en TikTok, yo no sabía qué caramba yo estaba haciendo. I was just throwing things at the wall. Yeah. Yo no tenía ejemplos de cómo hacer noticias en TikTok para una plataforma donde la gente está mirándote por 60 segundos máximo and they're scrolling and they're watching something funny y cómo tú haces noticias en una plataforma como esa. Yo simplemente empecé a hacer videos y uno funcionaba, otro no, y seguía haciendo. Entonces tienes que estar dispuesta a avergonzarte. Tienes que estar dispuesta a hacer cosas que no va a ser tu mejor trabajo, porque es la única manera, o sea, you have to get started para entonces poder seguir building on that. Me encanta. Sí, acabo de hacer una entrevista con Andrea Montaz, shout out, no sé si la siguen en las redes, Sí. comiquísima, Ajá, chulísima. me encanta. Y ella decía que ya llevaba 6 años dándole a las redes, tratando de hacer contenido que se fuera viral. And eventually, she just did it. Ella, uno de los consejos es lo mismo. Just get started, do it, y como que forget it. Lo importante es empezar, y que cuando ella salía gaga en el video. Lo vi en la entrevista contigo. Sí, super cool. Y es esos reminders de que you just need to get started y ser consistente, y confidence is gonna come. Perfection will never get there. Yeah. Pero definitivamente you're gonna keep improving y sí. Y hacerlo con miedo, y hacerlo como salga, y hacerlo próximo. Porque es que esa es la cosa, o sea, nunca vas a llegar al punto donde todo es perfecto. He llegado a aprender que eso es parte del proceso. Sí. Y eso es parte de la vida. Entonces, al dejar ir este perfeccionismo, ¿sabes? Hay videos que yo hice, qué sé yo, hace un mes, hace 2 meses, que yo escucho para atrás y como que, que ahí se nota, o que estás nerviosa, o que, o sea, todos los días son diferentes. Uno no llega a esta fórmula perfecta. Porque entonces la gente ve tus plataformas y dicen como que, de momento conseguiste estas cosas. Sí. Cuando uno lleva ya 10 años. Sí. O sea, lo que yo estoy haciendo hoy es producto de lo que llevo haciendo 10 años como reportera, o antes de eso, de todo el tiempo desde mi educación, desde que hice mis reportajes en Syracuse como estudiante y tenía que editarlo. Todo eso me ha dado la experiencia para hacer el contenido que voy a hacer hoy, y en 10 años lo que estoy haciendo ahora va a seguir contribuyendo. Ya, a mí me encanta ese como un interview or quote or book de Brené Brown que decía, I'm an overnight sensation 25 years in the making. Porque Brené Brown es un researcher, so la muchacha lleva años haciendo research, goes viral ahora que she's like almost 60, bueno, no sé cuántos años. In her 50s, I think. She's in her 50s. Y todo el mundo, who is this lady? Y es como que tú sabes que son 25 años metiéndole. Y actually, es un good reminder. Me encanta que lo digas, porque yo estoy segurísima que hay mucha gente en Puerto Rico looking at your social media, comparing themselves to you. Y nosotros nos comparamos con alguien más. And it's so easy to compare and forget the process that took these people, the failure, los trial and errors, o sea, las reinvenciones, como que it's so hard when you look at numbers and you look at performance and you look at success. O sea, nuestra mente como que completely disregards the process. Sí, y yo lo que diría es no acelerarse, porque yo hacía lo mismo. Yo veía a alguien, no sé, que estaba haciendo algo como lo que yo quisiera hacer, y el camino se me hacía tan largo que yo decía, ¿cuándo? Entonces ya, para cuando yo me fui independiente, ya yo tenía 30. Yeah. Sí, estoy a punto de cumplir mis 33. Entonces uno piensa, todos estos mensajes que le han dado siempre a uno, que, ¿sabes? Solamente vale si estás en tus early 20s. Yeah. Si este tipo de cosas hubieran sucedido más temprano en mi carrera, yo quizás no hubiera sabido cómo manejarlo. 100%. Esa experiencia y esa madurez es tan importante, y yo siento que tengo una confianza y una seguridad en mí misma, en el trabajo que hago, y un enfoque, porque estas cosas te pueden desenfocar. Yeah. Un enfoque que las cosas han pasado cuando tienen que pasar. 100%. Literal, es que hay mucho de esto que me recuerda a la entrevista que tuvimos. We talked and just this topic del confidence, de if you end up, cuando estás en este proceso de trial and error, you really are trying things that are not working and that maybe don't even align to who you are as a person. Y si ese es el momento que you go viral, y ese es el snapshot that the whole world has, porque ahora mismo, por ejemplo, en el último, y vamos a hablar un poquito de eso, pero en ese video, por ejemplo, tú te hayas terminado en el video de Bad Bunny haciendo algo que no se alineaba con tus valores, and that's the moment that the world is seeing you. Imagine how you were going to feel.
como que yo estoy completamente de acuerdo contigo. It's hard, hindsight is 2020, pero es un buen reminder para todos los que nos están escuchando y nos están viendo de que trust the process, trust where you are now, and trust that your current version is doing everything it needs to do to give future you the best experience. Yeah, 100%. for sure. Sí, y eso se ha comprobado en mi vida y te digo, y no es como que uno ya llegó a una cima ni nada por el estilo, pero el disfrutarse el proceso es tan importante porque es lo único que tenemos. 100%. O sea, ese momento que tú crees que es único que te va a dar esa felicidad es pasajero como todo lo demás. 100%. Entonces, cuando llegue ese momento de ese sueño que tú tienes que quieres alcanzar y pase, pues ¿con qué te quedas? A menos que ames lo que estás haciendo y el proceso de hacerlo. Estoy demasiado de acuerdo. And now, let's get into the success. I think the past, what would you say, like year and a half? It's been exponential, ¿no? I mean, más o menos. Yo diría que, mira, el primer video que yo hice en mi canal de YouTube de Puerto Rico, yo lo publiqué en noviembre del 2019. Ok. Estamos hablando hace... Justo antes de la pandemia. Entonces, ahí fue ese video. Esto fue suerte. Esto no se supone que suceda así. Yo estaba ready para que mis primeros videos en YouTube, un canal nuevo de cero, qué sé yo, cogieran, si tenía suerte, un par de miles de views. Hoy día ese video tiene 1.5 millones. Y en YouTube eso es bien difícil, conseguir 1 millón de views. Simplemente ese video tenía como que ciertos elementos y tenía un thumbnail y un título que ese reportaje como tal, pues llegó a una audiencia que siguió moviéndose. ¿Cuál era exactamente, si te acuerdas? Era de la erosión costera en Puerto Rico. Okay. Entonces tenía un appeal más allá de Puerto Rico porque estamos hablando de sea level rise, erosión costera, etc. Eso pues como que me dio ese empuje de, ok, pues si puedo llegarle a tanta gente con pues puedo seguir haciendo contenido. Después de eso, como te digo, no fue consistente porque yo todavía tenía mi trabajo anterior. Y entonces estaba entre hacer el trabajo full time y por el lado hacer mis videos. Yeah. Que es un reto. Es un súper reto. Entonces, y yo haciendo todo. Entonces yo era, ¿sabes? Me cogía all-nighters para yo poder hacer lo que tenía que hacer. Fue así, fue como que, como te digo, un pasito para adelante y otro para atrás. Entonces cuando dejé el trabajo, que ya me puedo dedicar a esto full time, pero estoy balanceando a qué me dedico, porque por una parte tengo TikTok, quiero mantener ese contenido diario, pero por otra parte quiero hacer mis videos de YouTube. Entonces es una combinación de cosas, además de que cuando primero dejé mi trabajo, empecé a hacer contratos con diferentes medios, porque todavía tenía como que ese miedo de dónde va a venir el dinero, quiero todavía estar agarrada un poco, aunque lo haga de manera freelance, pero estar agarrada de los medios tradicionales. Entonces eso pues me mantuvo, como te digo, no haciendo mi contenido full time. Exacto. En un momento decidí, ya no voy a hacer más contratos, voy a dedicarme a lo mío. Y fue poco a poco. O sea, yo te puedo decir que yo publiqué muchos videos que cogieron, qué sé yo, después de ese que eventualmente llegó a 1 millón, habían videos que cogían 3,000 views. Y no estaba monetizando tampoco. Entonces así como que creando contenido poco a poco, yo te diría que en Puerto Rico ya había como que una audiencia que me empezaba a conocer por algunos de los videos que yo estaba haciendo, pero yo creo que cuando más gente se me empezó a acercar fue hace un año, diciembre de 2021. Okay. Que fue cuando publiqué el video de la gente en Quebradillas que estaban sacando del edificio. Sí, me acuerdo de ese video. Entonces, del 2021 al 2022, yo lo publiqué en diciembre. Entonces, ya en enero, y como que ese año, ahí yo creo que empezó a llegarle a la gente y empezaron a ver que yo estaba haciendo otro contenido. Sí, que fue un video también super emotional. Like, I got emotional watching it. Sí, entonces yo creo que sí, que ese le llegó a mucha gente. Y yo creo que ahí fue como que la gente empezó a decir, ¿quién es esta reportera? No sabíamos que tenía... Who's this? Yes. Entonces después de ahí, pues poco a poco ya yo estaba trabajando otros proyectos. Y sí, yo diría que a través de esa cobertura de ese tiempo fue que entonces llegó la oportunidad del apagón y aquí vive gente. Yeah. Claro, o sea, building blocks again. O sea, no, it's not just one thing. Maybe you can tell us a little bit of what you were doing en los otros networks cuando estabas en Tampa, Sacramento, and all these other contracts that you were doing. Because me parece particular que hayas escogido el tema que escogiste, que es un tema que tiene a todo Puerto Rico como que tight, you know? It's something that resonates con todo el mundo. Siento que Puerto Rico está como upset. Like everyone here is feeling this y se siente que it's almost like you came to like inform people, highlight this issue. ¿Eso es algo que te apasionaba de hace tiempo o you talked about it casualmente y te diste cuenta como que a lo que vengo es trend over passion? Yo recuerdo haber empezado a tener conciencia de lo que significaba esta ley
a la vez que estaba aprendiendo de lo que era la Junta de Supervisión Fiscal en el 2016, cuando estos temas, o sea, yo estaba todavía en Sacramento y yo estaba leyendo estos temas y sintiendo como ese peso en el corazón de que estas cosas monumentales están sucediendo en Puerto Rico y yo acá tan lejos, entonces sentía como que que algo que me alaba. Pero nada, seguía trabajando allá, entonces te puedo decir que desde entonces yo estaba informándome acerca de esto. Cuando estoy en Tampa, como estaba más cerca, trataba de convencer a mis jefes de que me permitieran hacer reportajes de Puerto Rico. Ok. Entonces empecé a hacer unas cuantas cosas y uno de los reportajes que quería hacer, te estoy hablando 2017-2018, era precisamente de la Ley 22. Y recuerdo que estaba haciendo llamadas, como queriendo entender, o sea, que esto no fue así como que de momento para mí, sino que era algo que yo iba estudiando, queriendo entender. En el momento no se me dio hacer ese reportaje y cuando regreso a Puerto Rico pues me doy cuenta ya más presente las cosas que están sucediendo. Sí, viviéndolo first hand. Exacto, y cómo eso se ata a temas más globales de colonialismo, del estatus de Puerto Rico, de la relación con los Estados Unidos. Entonces puedo darle una perspectiva más amplia. Cuando empiezo a escuchar de estos casos, nuevamente por mi entrenamiento como reportera, puedo ver como un full picture. Cuando me llega este caso de Quebradillas, no es solamente reportar, mira, estas familias las están sacando, sino qué significa eso dentro del contexto más grande de Puerto Rico y por qué no es un tema que solamente debería importarle a la gente que vive en ese edificio en específico. Entonces, te puedo decir que en ese momento que yo hice ese reportaje, la gente sabía de la Ley 22 y se estaba hablando, pero no estaba en el news cycle. O sea, que ya se había cubierto y estas cosas son así, como que en este momento tú sientes que todo el mundo está hablando de este tema. De ese tema, literal. Pues en ese momento no estaba sucediendo eso. Cuando sale el reportaje que se empieza a compartir mucho en Puerto Rico, es que de momento hay como que una semana del news cycle se convierte en eso. Sí es satisfactorio sentir que uno puede cubrir estos temas. Y bueno, como reportera, ¿qué quiere uno? Que la gente vea las noticias que uno hace. Entonces se sintió como que, ok, si yo puedo cubrir estos temas de una manera que le llegue a la gente y que los vean, pues se puede influenciar la conversación, que para mí es importante porque al final del día es periodismo con propósito. 100%. Sí, no, definitivamente. I was very curious porque obviamente at this point ya llevas tiempo cubriendo el tema. I also thought it was interesting because I love reading comments. It's my new thing. So leo mucho los comments en tu post. Y hay mucha gente como que de Estados Unidos feeling these emotions, no estando aquí. So I guess que medio se relacionan contigo cuando, o sea, when you were out there con el corazón pegado acá and wanting to pay attention. Y esa dificultad de, I'm listening to this information, what do I do now? So es como que, it's like conscious reporting, obviamente con propósito, pero difícil de accionar. Sí. Como que no hay nada que realmente podamos hacer, or is there? So I'm curious to know, is this something you're gonna keep doing? Como que te vas a quedar con este tema o vas a seguir exploring other subjects? Porque también vi en tu video que you're gonna start como providing tools and resources for people. La respuesta es que hay tantos temas que yo quiero cubrir. Honestamente, la lista es bien larga. Y sí, o sea, no es el único tema que yo quiero cubrir y he cubierto otras cosas. O sea, a mí me interesa mucho lo que está sucediendo con los recursos naturales en Puerto Rico, me interesan muchos temas. Quiero explorar lo que es la transportación en Puerto Rico y por qué es de la manera que es, si pudiera ser mejor. Very interesting topic. Son muchísimas cosas que uno no ve en las noticias regulares, porque en las noticias se está cubriendo lo que está pasando en este momento, y estos temas como que nunca hay espacio para hablarlos a profundidad, porque son, como te digo, como que algo que siempre existe versus, pasó esto ayer y te voy a decir lo que sucedió. Yo quiero expandir lo que estoy haciendo para incluir esos temas, pero también para dar una mirada un poco más global. Yo siempre he sentido que en Puerto Rico a veces nos quedamos un poco insulares en el sentido de que súper de acuerdo. no miramos más allá y no nos damos cuenta que lo que está pasando en otros lugares y lo que podemos aprender de esos lugares. En términos de recursos, para mí es importante que la gente comprenda que al final del día yo soy periodista. Sí. Porque yo sé que las cosas, especialmente en las redes sociales, se confunden y cuando uno es una cara más hablando, pues a veces uno piensa activista, política, qué sé yo. 100%. Pero al final del día yo soy periodista, entonces mi labor es informarte. Entonces siempre en mis reportajes la gente empieza, tú lo que haces es quejarte y no das soluciones. I've seen those comments. Es el hecho de crear un reportaje y consume tanto de mi tiempo, recursos, esfuerzo, que si entonces, además de reportaje, tengo que crear un plan político, social, una plataforma política. ¿Entiendes? Entonces, pues no puedo cubrir más temas. Me gustaría que la gente viera esto más como una comunidad. Cada persona tiene un rol
en esa comunidad. Tú creas conversaciones de cosas importantes que nos ayudan como individuos a trabajar con nosotras mismas. Otra persona propone los planes. Y no es que yo no doy soluciones. A mí no me gusta hacer un reportaje donde yo simplemente te dé los problemas y como que, ok, bye. A mí me gusta entrevistar a la gente de las soluciones. ¿Quién soy yo para darte una solución acerca de, por ejemplo, la transportación en Puerto Rico? Cuando yo empecé a pensarlo hace unos meses. Sí. Mientras hay personas que llevan su vida y sus carreras dedicándose a eso. Yo entrevisto a esas personas. Eso es una de las razones. La otra razón es porque, nuevamente, yo como periodista no puedo decirte, mira, aquí está la solución. Yo evalúo las soluciones que se han presentado para decirte, según nuestra búsqueda, esto es lo que llevaría a esta conclusión, etcétera. Entonces yo puedo entrevistar a la gente, presentarlas y que la gente decida. Pero esta idea de que voy a decir, este es el problema y aquí está la solución, todo el mundo, vamos allá, pues no es lo que me toca, It's not happening, 100%. Sí, yo creo que, and as a viewer or as an audience, you do think, o sea, tú me estás trayendo el problema, so tú me tienes que traer la solución también. It's almost like we put this responsibility on you. Sí. Tienes toda la razón. No, y que hay una diferencia entre los TikTok de 1 minuto, que También. ahí no te puedo dar, ¿sabes? Si yo hago un TikTok de algo que está pasando, de, no sé, una destrucción de un recurso natural, en los 60 segundos te expuse el problema, pero eso es solo un pedazo de mi contenido más grande. Cuando hago mis reportajes que son, o sea, el enfoque de mi trabajo, que son los reportajes de YouTube, cuando tengo 10 minutos, 15, 20 minutos, pues ahí puedo incluir esos otros elementos y darle más espacio a la noticia. Exacto. Ok, bueno, the moment we've all been waiting for. El chisme. Cuéntanos, ¿cómo se te da la oportunidad de trabajar con Bad Bunny? Pues mira, recibí una llamada. Casual. Casual. Bad Bunny calling. Un productor que me dice que a Benito le gusta mi trabajo, que ahora que acaba, eso fue el día después que salió el disco de Un Verano Sin Ti, que para el video musical de esta canción El Apagón, que en ese momento yo ni lo había escuchado, que quisieran que yo hiciera un reportaje. ¿Cómo yo voy a hacer un reportaje para un video musical? Literal, no entiendo. What? ¿Qué? Estaba como la gente de cuando le estabas pitching tu idea de trabajo. Esto no existe, esto no ha pasado, this is not a thing. Exacto, como que what? Pero yo dije, vamos a Let's do intentarlo. Entonces, Were you excited? I was Secretly fangirling? I was skeptical. What is this? Is this real? So then, pero una vez como que corroboré, sí, es un productor, y una vez vi que se estaba creando el proyecto, más que nada sentí un sentido de responsabilidad. Porque yo jamás había escuchado de un cantante hacer un video musical que era un reportaje noticioso. Entonces yo dije, tengo que aprovechar esta oportunidad para llegarle a esta audiencia con los temas que me apasionan. ¿Qué más quiero yo? Que millones de personas alrededor del mundo se enteren de estos temas que son tan importantes. Entonces era como que esa presión, esa ansiedad, pero a la vez esa adrenalina es bien emocionante. Uno trabajar en algo que ama y que le gusta, sabiendo pues que esta es una gran oportunidad. Pues sí, pasé momentos bien tensos, pero también bien emocionantes, y además trabajar con un equipo. Eso te iba a decir, porque ahora está, o sea, obviamente this whole journey, you're building a team and you're looking for resources. It's probably the first time, no sé si it's the first time, pero que tienes o sea, tu pasión con todo kind of like served, ¿no? Yeah, en ese momento sí, porque yo jamás había trabajado con un equipo, let alone un equipo grande con esos recursos. Entonces me tocó trabajar con gente bien talentosa, que las cosas que normalmente yo tenía que hacer sola, ahora tenía gente con quien colaborar para hacer esas Qué cosas. divino, sí. Entonces, A dream. hermoso. Poder salir con esos recursos, y además de que se nos iban dando las cosas. A uno se le hace difícil trust the process. Y es lo que tú decías, como que el tener evidencia. Mira, I've been able to make these stories work. This one's gonna work too. Pero es que, acuérdate que es periodismo. Es muy diferente hacer un video musical que tú dices, quiero ver esto, y lo consigue. Estamos bregando con la realidad. Tienes que buscar personajes que no son actores, personajes que están viviendo estas cosas. Y estén dispuestos a compartir. Estén dispuestos a compartir en cámara. Que al final del día es un producto audiovisual que tiene que ser interesante. Sí. Porque tú puedes conseguir la persona que está pasando por esta situación, pero si la entrevista que te da Sí. es aburridísima o no está llegando a los puntos, entonces no lo puedes utilizar, porque al final del día tiene que ser algo que la gente disfrute verlo y que mantenga el ritmo. Son muchos factores. Entonces eso pues me tenía tensa, y yo El me levanto. imposter syndrome. Imagínate, knocked on the door again. yo como que esta gente se cree que yo puedo hacer esto, pero I have fooled everyone. Literal. I've done a great job fooling the world. And now they're gonna find out que no tengo idea cómo hacer esto. Pero bueno.
But evidently, now we have a lot of evidence, no? That you did an amazing job. Thank you. And the way it was done, the way it was produced, reported, insights, o sea, the way you just do your work is so quality, como que Gracias. se siente bien completo, no hay gaps. I thought it was amazing. ¿Cómo viste porque yo estaba, me acuerdo, eso fue durante Fiona, ¿verdad? Que Lanzó salió como que el día antes. el día antes y yo estaba stuck en un bachelorette en la República Dominicana. And we were all like, no tenemos nada que hacer, our flights were canceled, estábamos ahí. Everyone in the house was seeing the video Are you on their serious? own areas. Eso me emociona. Y yo como que, what is going on? Pero yo me sentí súper orgullosa de ti. It was an amazing experience as a friend. Cuéntame cómo fue ese ¿verdad? El after effect. Pues mira, ya para eso yo no tengo control. O sea, eso ellos deciden allá en qué momento lo van a publicar. O sea, que yo me enteré con el resto del mundo justo antes de que saliera. Yo tenía mis notifications on para YouTube y dice, en 30 minutos, el video de la... Y yo estaba en el estacionamiento para ir a hacer ejercicio. Yo estaba en el estacionamiento Casual. del gym. Y me llega la notificación y yo, o me quedo sentada aquí 30 minutos. O me voy al treadmill. Y trato de no pensar. Entonces me fui, hice ejercicio 20 minutos y salí corriendo para el carro otra vez. Y entonces es un premiere, so que sale como que todo el mundo lo ve a la vez. Exacto. So estoy ahí viéndolo. Imagínate el video que ya lo había visto un montón de veces dándole para adelante y para atrás. Pero pues en ese momento digo, ok, ya está, ya salió al mundo. Sí. Entonces, nada, mi vida después de eso fue como la vida del resto del pueblo puertorriqueño: bregar, estar sin luz, botar las cosas que se me dañaron de la nevera, estar pendiente de papi que estuviera bien y mis abuelos, quedarme en casa de abuela y abuelo porque ellos tenían planta y yo no. Eso fue, mi vida después del apagón fue lo que todo el mundo estaba sufriendo. Literal, sobrevivir el apagón. Exacto. Which is good, está súper alineado con tu reportaje. Exacto. Wow, qué cool. ¿Y has sentido que after that, like, things have changed professionally for you from a respect perspective, from an opportunities perspective? Pues mira, yo sí te puedo decir que ya había bastante gente que reconocía de mi trabajo antes de que saliera este video, pero, o sea, mi audiencia es específica. Yo a veces sí yo sé dónde puedo encontrar más gente que conoce mi trabajo. Si yo vengo a Santurce y hay gente de nuestra edad, pues es mucho más probable. Si me voy a otro pueblo y gente, o sea, mi papá, por ejemplo, jamás se hubiera enterado de mis reportajes si no fuera mi papá. Exacto. Entonces depende con quién esté hablando, porque acuérdate que cuando yo trato de entrevistar a la gente, incluso para ese reportaje del apagón, ahí yo me di cuenta, yo iba llamando a la gente y antes yo tenía que decirle, soy reportera independiente. ¿Para qué medio? Pues mira, no es un medio, es para YouTube. Pero ¿dónde? Pues es que yo tengo un canal. Entonces tenía que convencer a la gente. Y educarles en como que todo el proceso. Exacto. Y decirles que valía la pena darme su tiempo para hacer estas entrevistas. Ya cuando yo empecé a hacer las entrevistas para ese reportaje, yo decía, Bianca Groló, ¿tú eres la que hace los videos en las redes? Ay, me encanta tu trabajo. Y eso pasó antes del video. Después del video hay un par de gente que tengo que decirle, Bianca Groló, reportera, ¿y para quién tú trabajas? Pues mira, yo fui la que hice el reportaje del video de Bad Bunny. That works. Entonces eso es como te digo, como un club para que la gente sepa. Eso es una cosa. Lo otro que te digo que me ha encantado es que los contactos que hice con la gente que trabaja en ese proyecto los mantengo. O sea, yo sigo trabajando con mucha de la gente que conocí a través de ese proceso. Sí, que identificaste mucho talento que you could use for your own work. Siento que me convertí en parte de una red. Ay, qué nítido. Que ahora podemos trabajar y seguir haciendo, y como ya tenemos esa experiencia de haber trabajado en ese proyecto, me siento bien afortunada que mucha de esa gente ha estado dispuesta para seguir con otros proyectos. Yay, ay, qué rico. So all in all, it was just an amazing experience. Yeah. Hopefully no more imposter syndrome, porque ya literally the #1 artist in the world had you literally reporting their video, así que... Esto happens de vez en cuando, pero sí te puedo decir que ya he llegado a un punto que tengo un proceso y te digo como que esa idea de disfrutarme más el proceso, incluso con los momentos que las cosas no me salen tan bien, es como que ok, hoy tuve un mal día y en vez de, antes era como este negative self-talk y ahora es como que ok, pues entonces este día me permite apreciar un día que soy súper productiva, que me sale todo. Sí. Entonces ya me siento mucho más cómoda con que así es la vida y que hay ups and downs y pa'lante. Yes. Tú sabes, esto es super great insight over here. La película de Pixar de Inside Out, a mí me encantó porque siento que Inside Out, ¿es que se llama? Sí. I think so. Es que no la he visto.
que son como anger, happiness, or joy, sadness. It makes you separate emotions from you and like see them from a third person point of view. Y yo creo que 100% lo que tú dices, como que cuando tú logras separarte de la emoción, obviously this requires a lot of emotional intelligence and work, pero cuando tú logras hacer eso, empiezas a ver cada sentimiento como una experiencia bonita. Whereas, por ejemplo, si tú estás molesto, es como que what is triggering me? And you're learning from yourself, okay, esto me trigger, o estas situaciones me sacan de mi zona de confort, o tengo que trabajar con esto, y lo empiezas a ver como un proyecto. ¿Qué me causa tristeza? La tristeza te muestra tal vez algo que tú no has sanado, una experiencia que te afectó, una empatía que tú generaste por algo que puede que sea una experiencia nueva, o puede ser tristeza rica. A mí a veces, los que me siguen Life Whispers, and if you're listening to this, it's you. Yo I repost a lot of stories que me salen mis reels. Son todos como que emotional stories, good news, cosas bonitas. Algorithm plays in my favor en la cuenta de Life Whispers. Y uno llora porque te sientes como que feliz o te sientes como que warm inside. Y cuando tú empiezas a ver la tristeza de cierto ángulo, you end up like enjoying it. It's very weird y tal vez sueno rara diciéndolo, pero it's my recommendation to everyone to, cuando tú estés teniendo un moment that is not a happy moment or it's not something that you're super excited for, evalúalo. Porque en un futuro, when you feel something different, you're just gonna be like, como que mira. Sí. Y journaling helps a lot with that. Como que yo escribo siempre cuando estoy triste, estoy sintiendo esto. When I have a good day, I'm like, wow, this is one of those days. Y es evidencia. Para cuando tú estás triste, es como que I figured this out once. I can do it again. Sí, y es estar presente para nuestras propias vidas. Porque yo creo que cuando estamos tan enfocadas en que solamente queremos buscar la felicidad y los buenos momentos, nos perdemos toda esa otra parte de nuestras vidas. Cuando me preguntabas qué cosas han ayudado, es una combinación, o sea, de meditación, yoga, journaling. Todas estas cosas son pequeñas puzzle pieces of the bigger picture que te van ayudando a entender que esos momentos de tristeza, de dificultad, no es para uno empujarlos y descartarlos, sino que es parte de la vida. And I've become really focused on this idea that I want to be present for my life. Yeah. Porque si siento que hay otro momento, I heard something that if you think that another moment is more deserving of your presence than this moment, that's how you miss your life. Entonces, esta idea de estar presente en nuestras vidas y permitirte sentir esas emociones, como tú dices, incluso cuando sientes la tristeza, sentarte con esa tristeza y verdaderamente sentirla. Mira, la tristeza es inevitable, es parte de la vida. Entonces, o puedes estar luchando con ella y tratando de empujarla, o simplemente radical acceptance, aceptarla y vivir todos esos momentos de manera presente. And it's an ongoing practice. It's an ongoing practice. Me encanta lo que dijiste de that this moment is more deserving than another, porque es eso, es como que ¿qué le estás quitando a ese momento por pensar que uno es más valioso que el otro? Cuando literally, as we've mentioned, the happy moments are a result of everything else. Exacto. So no es que eso es la meta, es que todo lo que hiciste te llevó a eso. I don't know, it's a very interesting way to look at it, y yo creo que te da una paz brutal cuando empiezas a vivirte el proceso de todo. Sí. Entonces, para mí, yo creo que el tener ese énfasis en que, ok, voy a estar feliz cuando termine este video. Voy a estar feliz cuando en realidad es como que esto es lo que está pasando en este momento. Y dedicarme a esos momentos. Y yo creo que el trabajar con Inés ha sido también sentir que para hacer mi mejor trabajo tengo que cuidarme, y hacer yoga por la mañana es simplemente una de esas cosas. O meditar, o todas esas cosas me ayudan a mí a tener una vida plena, que entonces me van a hacer mejor reportera, por ejemplo. 100%. I love this. Siempre tenemos un moment de Life Whispers en mi episodio. Of course. Cuéntanos un poquito, just to like wrap up the interview, what is the future? What are you looking forward to? ¿Qué te está maquineando en la mente que veamos de tu trabajo en el futuro? Estoy emocionada por seguir haciendo videos de todos estos temas que me apasionan. Yo quiero ser genuina en cuanto a lo que verdaderamente va con mi curiosidad, con las cosas que verdaderamente quiero investigar y buscar a profundidad. Mi enfoque para este año es más ese contenido más profundo, con más contexto. Entonces voy a seguir haciendo ese short form content, pero quiero dedicarle más tiempo a eso que yo siento que son piezas artísticas, periodísticas, ese tipo de contenido que yo siento que pues no hay mucho de él
en general, pero que en Puerto Rico hay esa necesidad de tener esas conversaciones más profundas. Entonces me interesa mucho hacer eso y me interesa expandir, hacer esa comparación con otros países. Me encantaría retomar el podcast, por ejemplo, porque quiero tener esas conversaciones en español y quiero seguir haciendo contenido en ambos idiomas, y la lista es larga de los temas que quiero tocar. I love it. Bueno, we're here for all of it, as we've always been. Estoy súper emocionada de que todos ustedes hayan podido conocer a Bianca. Por favor, si no la conocían, vaya a sus redes, creo que es @BiancaGraulao, que eso siempre es el reto de decir tu apellido. Búsquenla porque ha sido súper inspiring, no solamente para mí como amiga, me imagino que para todas las personas allegadas a ti, a todo Puerto Rico, and as of late, el mundo entero. Así que I'm very excited and I hope this conversation, que era básicamente el ángulo, obviamente hablamos de todo tu journey, pero creo que el ángulo es que a veces no nos atrevemos a crear algo que existe en nuestra mente porque no se ha hecho. Yo creo que this conversation should serve as fuel de que nosotros podemos crear nuestro propio camino. If you're good, passionate, consistent, el camino se te va a abrir, la gente va a reconocer tu valor y eventually, o sea, y así es como sucede con Steve Jobs, con estas grandes mentes que end up changing the world, you know? I think you just have to be courageous y decidir, what do I really believe in? ¿Dónde está mi pasión? ¿Dónde está lo que me llena por dentro? And don't stop porque el mundo se alinea y mira ahora, tú tienes un camino completamente creado. It will continue to evolve and I'm excited to see what's in store for you. Muchas gracias y gracias por esta conversación, fue como un catch up contigo. Sí, en verdad me siento que ya we had a good catch up. Y gracias a todos ustedes por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast. Nos vemos en el próximo. Chao. ¡Yay! Gracias por estar aquí y ver otro episodio de Life Whispers Podcast. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y seguirnos en las redes sociales bajo @life.whispers y nos vemos en el próximo. ¡Mua!